En el libro de Judas aparece una breve pero intrigante referencia: el arcángel Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Este pasaje, enigmático y único dentro del Nuevo Testamento, plantea varias preguntas. ¿Por qué hay una disputa por el cuerpo de Moisés? ¿Qué importancia tiene en el relato bíblico y qué significan los roles de Miguel y el diablo en este contexto? Lo interesante es que este episodio no tiene base directa en el Tanaj, la Biblia hebrea. Sin embargo, en las tradiciones judías encontramos narrativas similares que exploran la muerte de Moisés desde textos apócrifos hasta midrashim posteriores. Estas tradiciones aportan elementos que enriquecen la comprensión de este relato y permiten analizarlo desde una perspectiva mucho más amplia. A través de estas conexiones se pueden identificar influencias culturales y espirituales que arrojan luz sobre este pasaje, mostrando cómo se entrelazan las tradiciones judías y cristianas en torno a la figura de Moisés y su trascendencia. El libro de Judas, una de las epístolas más cortas del Nuevo Testamento, incluye un versículo que ha desconcertado a estudiosos y lectores durante siglos. En Judas 1:9 leemos: «Pero Miguel, el arcángel, cuando disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda». Este relato no tiene un precedente directo en el Tanaj, la Biblia hebrea. En las escrituras judías se relata la muerte de Moisés en el libro del Deuteronomio. Moisés murió en el monte Nebo y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. El texto subraya que nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. Sin embargo, Judas introduce un elemento completamente nuevo: un conflicto celestial entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Este detalle no solo amplía la narrativa, sino que también añade un componente escatológico y espiritual que no aparece en el relato original. Esto plantea preguntas importantes. ¿De dónde proviene esta historia? ¿Qué representa esta disputa? Y más interesante aún, ¿por qué Satanás, conocido como el acusador, estaría involucrado en un conflicto relacionado con Moisés, el más grande de los profetas de Israel? Aunque el texto no lo aclara, las respuestas pueden estar en tradiciones externas al Tanaj. Los estudiosos han identificado que muchos elementos del Nuevo Testamento que no tienen raíces directas en el Tanaj, como este, a menudo se inspiran en textos apócrifos judíos o tradiciones orales. Relatos como el Testamento de Moisés, que se originaron antes de la era cristiana, contienen alusiones a la muerte de Moisés y las circunstancias que lo rodearon. Estos proporcionan una base para historias que luego se amplían y reinterpretan en la literatura rabínica o el Nuevo Testamento. La epístola de Judas refleja, por tanto, una tradición que no pertenece al núcleo del Tanaj, pero que es parte de una rica herencia cultural y espiritual compartida entre el judaísmo y el cristianismo primitivo. En este relato, el cuerpo de Moisés trasciende lo físico y se convierte en un símbolo de su santidad, su legado y su lugar único en la historia de Israel. Para comprender completamente el relato de Judas, es esencial analizar el contexto cultural y literario del periodo en el que fue escrito. Aunque no tiene un paralelo directo en el Tanaj, esta historia no surgió de la nada. Pertenece a un entorno literario donde los textos apócrifos y las tradiciones orales desempeñaron un papel crucial. En el periodo del Segundo Templo, el judaísmo no se limitaba únicamente al texto canónico del Tanaj. Existen colecciones de literatura judía conocida como apócrifa y pseudoepigráfica, que incluyen obras como el libro de Enoc, el Testamento de Moisés o el libro de los Jubileos. Estos textos exploraban temas espirituales, escatológicos y éticos con un enfoque que a menudo iba más allá del relato bíblico convencional. Por ejemplo, en el Testamento de Moisés se hace alusión al papel especial de Moisés en los planes divinos y a la intervención directa de Dios en su muerte y entierro. Su tono y detalles escatológicos sugieren que Moisés es una figura que trasciende la humanidad común, un concepto que pudo haberse desarrollado más tarde en textos cristianos como Judas. Pero no son solo los apócrifos los que tienen peso en este contexto. Las tradiciones orales del judaísmo, que luego serían recopiladas en la literatura rabínica, también abordaron la figura de Moisés con un énfasis especial.
En relatos rabínicos posteriores se presenta a Moisés enfrentándose directamente a Samael, el ángel de la muerte, y superándolo con su santidad y su conexión con Dios. Estas narrativas reflejan una evolución temática que conecta los apócrifos con los midrashim y, en última instancia, con relatos como el de la epístola de Judas. Es importante notar que muchos elementos escatológicos y míticos del Nuevo Testamento, especialmente los que no tienen raíz directa en el Tanaj, se basan en estas tradiciones apócrifas y rabínicas. Lo que vemos en Judas, por tanto, es una convergencia de ideas, un relato que se inspira en las especulaciones apócrifas sobre Moisés y que posteriormente encuentra resonancia en la literatura rabínica. En las tradiciones del Midrash, la muerte de Moisés se convierte en un evento lleno de simbolismo y drama cósmico. Uno de los relatos más fascinantes describe un enfrentamiento entre Moisés y Samael, el ángel de la muerte, bajo la atenta mirada de los ángeles Miguel y Gabriel. En este relato, Dios decreta que Moisés debe morir en el monte Nebo, pero Samael, identificado a menudo como el adversario o el Satán del judaísmo, toma esta misión con arrogancia. Según el Midrash, Samael se prepara para tomar el alma de Moisés, blandiendo su espada y vistiendo un manto de crueldad. Sin embargo, al acercarse ve que Moisés está sentado, escribiendo el nombre inefable de Dios y que su rostro brilla con una luz divina similar a la de los ángeles. Samael, atemorizado, titubea. Moisés, en un acto de autoridad, reprende a Samael directamente. Según el relato, Samael intenta justificar su misión, argumentando que todas las almas están bajo su control. Pero Moisés, con una serie de argumentos, lo derrota verbalmente, demostrando que su vida ha trascendido el dominio de la muerte. Mientras esto ocurre, el Midrash menciona a Miguel, quien observa la situación con tristeza. Samael, burlón, comenta que espera regocijarse mientras Miguel llora. En este punto, Miguel reprende a Samael. El Midrash también describe cómo los ángeles Miguel y Gabriel, junto con otro ángel llamado Zagzagel, son enviados para asistir en los últimos momentos de Moisés. Preparan su lecho y aseguran que su partida sea tratada con la mayor dignidad celestial. Y Samael, derrotado por la pureza y la grandeza de Moisés, se retira en silencio. Finalmente, el Midrash afirma que Dios mismo toma el alma de Moisés no como un acto de muerte violenta, sino con un beso divino, mostrando que ni siquiera el ángel de la muerte tiene poder sobre un hombre tan cercano a Dios. En este relato, la disputa por Moisés no es solo física, sino que representa la justicia, la santidad y su conexión con Dios. Los roles de Samael, Miguel y otros ángeles enfatizan una lucha cósmica entre el bien y el mal, pero también subrayan que la verdadera autoridad reside únicamente en el Creador del universo. El relato de la carta de Judas y las tradiciones rabínicas comparten varios elementos clave, aunque cada uno presenta su propia versión del conflicto espiritual en torno a Moisés. Primero, en ambos relatos se menciona un conflicto celestial en torno al cuerpo de Moisés. En Judas, la disputa ocurre entre Miguel y el diablo por el propio cuerpo de Moisés, mientras que en el Midrash se describe un enfrentamiento entre Moisés y Samael, el ángel de la muerte, con Miguel observando y reprendiéndolo. Ambos relatos destacan a Miguel como una figura central que actúa en defensa de Moisés y de su legado. Segundo, en ambos relatos destacan la autoridad divina como el factor decisivo. En Judas, Miguel no disputa directamente con Satanás, sino que dice que el Señor te reprenda. Esto refleja una humildad y una dependencia total de la autoridad divina. De manera similar, en el Midrash, Samael es derrotado no por la fuerza física de Moisés, sino por su santidad y su conexión con Dios, quien finalmente toma su alma en un acto de pureza divina. Tercero, el cuerpo de Moisés adquiere un significado más allá de lo literal. En Judas, el cuerpo puede simbolizar su legado espiritual y su papel como el profeta más grande de Israel. En el Midrash, la lucha por el alma de Moisés representa un conflicto cósmico en el que Samael busca imponer su dominio sobre la muerte, pero es vencido por la santidad inigualable de Moisés. Ambos relatos comparten un mensaje subyacente.
La muerte de Moisés no es una derrota, sino una transición que reafirma la soberanía de Dios y la trascendencia de la justicia sobre el mal. Estas similitudes entre Judas y el Midrash no son casualidad. Reflejan una convergencia de ideas en torno a Moisés, compartida tanto por el judaísmo rabínico como por el cristianismo primitivo. Ambos textos relatan a Moisés como una figura única, cuyo legado trasciende lo humano y se convierte en el centro de una disputa entre el bien y el mal. La disputa por el cuerpo de Moisés, tanto en el relato de Judas como en los apócrifos y en los midrashim, trasciende su dimensión literal. No se trata solo de su cuerpo físico, sino de todo lo que Moisés simboliza: justicia, santidad y una conexión directa con el propósito divino. El conflicto entre Miguel y Satanás en Judas y entre Samael y Moisés en el Midrash representa la lucha eterna entre el bien y el mal. Satanás y Samael, como figuras del adversario y la muerte, buscan apropiarse de aquello que simboliza la perfección espiritual y el liderazgo moral. Por otro lado, Miguel y Moisés encarnan la justicia divina, mostrando que ni siquiera la muerte puede poner fin al legado de un hombre tan cercano a Dios. En ambos relatos, la autoridad suprema recae en Dios. Miguel no pronuncia un juicio contra Satanás por sí mismo, sino que apela a la soberanía divina. En el Midrash, Moisés derrota a Samael no con fuerza física, sino con la luz de su santidad, un reflejo directo de su conexión con el Creador. Esto subraya un mensaje esencial: todo poder, incluso el de los seres más elevados, está subordinado a la voluntad de Dios. El relato de Judas no es único en el Nuevo Testamento. Este texto, al igual que otros pasajes, contiene elementos que no se encuentran en el Tanaj, pero que sí resuenan con el mundo de la literatura apócrifa, las tradiciones orales y los desarrollos del judaísmo del Segundo Templo. Durante este periodo el judaísmo era mucho más diverso de lo que solemos imaginar. Además del Tanaj, existían numerosos textos apócrifos como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos, que exploraban cuestiones escatológicas, éticas y cósmicas. Estos textos eran muy influyentes en ciertos círculos judíos y sentaron las bases para muchas ideas que luego aparecerían también en el Nuevo Testamento. Muchos de los elementos míticos del Nuevo Testamento, como la lucha entre Miguel y Satanás, el juicio final, la resurrección de los muertos o los poderes cósmicos del bien y del mal, tienen paralelos en estos textos. Aunque no forman parte del canon bíblico judío, estas obras reflejan el pensamiento teológico y espiritual de esa época. Por otro lado, las tradiciones orales que más tarde se cristalizaron en la literatura rabínica también contribuyeron a la creación de este marco narrativo. El Midrash presenta relatos expansivos que complementan y profundizan los textos bíblicos, muchas veces agregando elementos narrativos y simbólicos, que posteriormente encontraron también eco en el cristianismo primitivo. El relato de Judas refleja esta convergencia, una narrativa que combina elementos del pensamiento apócrifo judío con la autoridad de las tradiciones orales que caracterizaron el judaísmo de su tiempo. Esto demuestra cómo el cristianismo primitivo, en sus orígenes, bebió profundamente de las fuentes judías, adaptando y reinterpretando estas ideas para construir su propia visión teológica. Comprender estos vínculos nos permite no solo situar al Nuevo Testamento en su contexto histórico, es decir, judío, sino también reconocer cómo la rica tradición oral y escrita del judaísmo sirvió de base para ideas que trascendieron épocas, marcando profundamente la espiritualidad occidental.